Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy traemos un DKHM Café, el podcast, uno especial, uno para hablar de 40K. Una especie de introducción a este universo, tanto en lore, sobre cómo está actualmente el juego competitivo y demás. Y no se me ocurrió mejor forma para hablar de 40K que traer a una de las grandes voces del mundo de 40K, que no es ni más ni menos que Sandre de la Voz de Horus. Bienvenido, Sandre, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fra, por invitarme y nada, pues un gusto estar aquí en DKHM y hablar de 40 para mí es algo que hago todas las semanas, así que como podrás suponer me encanta, no hay ningún problema. Es la verdad que es un placer tenerte aquí, como decía, bueno, eres uno de los... ¿quién no conoce la Voz de Horus, no? Yo recuerdo cuando empecé en Warhammer, tímidamente, que de lo primero que escuché era, tienes que ver la Voz de Horus, bueno, tienes que escuchar la Voz de Horus, la Voz de Horus. Sí. Me intrigaba, ¿no? Pues mira, estar aquí juntos para mí la verdad que es un honor. Así que, bueno, habíamos hablado un poquito de qué era lo que íbamos a tratar en este podcast. Como sabéis, DKHM Café es un poco una charla entre dos o los que estén en este turno, en este caso somos dos. Y queríamos hablar un poco de 40K, del trasfondo, un poco un podcast para iniciados, ¿no? De qué es 40K, qué es un universo de 40K. ¿Qué me podrías así, por hacer si tuvieras que hacer un resumen, en plan eslogan, qué dirías de 40K? Hombre, pues siempre es difícil resumir, se pierde mucho matiz, pero sí se puede decir que el eslogan genérico, digamos oficial de Warhammer 40.000 es muy real, ¿no? Y sirve para resumir que es que en el siniestro y lejano futuro de Warhammer 40.000 solo hay guerra. Así que siniestro, lejano, yo creo que lo representa bien, y guerra evidentemente, ¿no? Pero sí, es el año 40.000 de una galaxia que es la nuestra, en principio es la nuestra, evidentemente de ciencia ficción, pero no se trata de otros humanos y de otro planeta. Hay una Tierra, hay unos humanos que están viviendo el año 40.000 después de Cristo, 40.000 de nuestra era, y que viven en una galaxia donde todo es muy siniestro y donde hay mucha guerra. Y aprovecho, Fran, antes de que se me olvide, para pedir perdón a los que nos están oyendo, porque tengo una alergia considerable, así que de vez en cuando a lo mejor se nota, pero bueno, es lo que tiene la primavera, que también es siniestra. Sí, yo comentaba entre bastidores que también ando un poco jodido de la garganta, así que vais a tener un vídeo lleno de virus, ¿no? Pero bueno, ha dejado enorme su huella por aquí. La verdad es que has hecho una descripción o un resumen de 40K bastante soberbio, ¿no? O sea, me gusta mucho como lo has explicado. Y una cosa que me gusta mucho, que también lo has añadido tú en tu descripción, es el tema de la fecha, o sea, el 40.000 después de Cristo, porque esto le da una... No sé, yo por lo menos en mi caso, Warhammer 40.000 sí lo veo más asociado a la realidad, quizás por la referencia en cuanto a fechas, que ha hecho Sigmar o lo que fuera Fantasy, ¿no? Que eso te parecía más como otro mundo totalmente distinto, pero aquello del 40.000 dices, bueno, ¿por qué no? Igual a paso que vamos, igual un día terminamos así. No sé si es viable. Sí, es que aunque tiene mucha fantasía, evidentemente tiene mucha fantasía, la fantasía de Warhammer 40.000 es la típica fantasía de ciencia ficción soft, vamos a decir. O sea, no es una fantasía de ciencia ficción de esta dura científica, donde realmente todo tiene que tener una explicación, porque a fin de cuentas aquí hay lo que podemos llamar magia, prácticamente, sí, ¿no? Y hay orcos, y si hay orcos que son como son, pues no, muy científico no es el asunto, pero no es una fantasía más desbocada como la que tenemos, por ejemplo, ahora en Age of Sigmar, ¿no? Que tanto conoce seguro que la gente que escucha de KHM. Esto no es una fantasía tan desbocada, ¿no? Aquí las cosas están para tirar a lo siniestro, pues también se reduce un poquito esa exageración. Sigue siendo súper exagerado comparado con otros entornos de ciencia ficción. O sea que si a alguien le parece que, no sé, que Star Wars o que Star Trek o que StarCraft, por poner además algo muy parecido, ¿no? Tienen fantasía y tienen un poco de guerra exagerada, pues bueno, Warhammer 40.000 es todo eso siempre multiplicado por 1000. Pero por 1000. No sé, en Star Wars vemos las mayores armas destructoras de mundos, ¿no? Muchas veces, desde la Estrella de la Muerte en la trilogía nueva la Starkiller, y en Caballeros de la Antigua República había muchos más, ¿no? Para la gente que sigue Star Wars. Bueno, pues todo eso son bromas comparado con Warhammer 40.000, donde hacer un exterminatus, que es destruir un planeta, es algo normal. O sea, ocurre continuamente. Entonces, la escala, esa es la otra cosa curiosa, ¿no? No es una fantasía desbocada, y tiene un poco de raíz para que tú te sientas identificado con una cierta realidad, pero todo es a una escala impensable.
las batallas campales, donde hay gente muriendo en trincheras, como si fuera la Primera Guerra Mundial, pues son batallas donde, en inglés siempre dicen billions, puede haber billions, billones de muertos. El billion en inglés ya sabéis que es miles de millones, pero vamos, da igual, ¿no? Miles de millones de muertos, esa es la escala. La humanidad ha procreado por la galaxia como conejos, pero mueren como ratas, ¿no? También continuamente. Y bueno, pues, a mí me recuerda en ese sentido, en el sentido de la escala y de la muerte y todo esto, también a Starship Troopers, que es otra referencia gran película, buena. Además. Sí. Y bueno, pues nada, yo creo que a cualquiera que le gusten las batallas y que en vez de ser con espadas, sea con rifles, por decirlo de alguna forma, o con cosas más futuristas, Warhammer 40.000 tiene una estética absorbente. Además que tiene, al igual que Age of Sigmar, un montón de facciones. Y eso también es una gran virtud. O sea, no es un juego en el que tú llegas y, pues no sé, un juego histórico, por ejemplo, te tiene que gustar mucho el contexto de lo que estás jugando, porque realmente entre japoneses, alemanes, americanos, la ingleses, bandera cambia la bandera, o sea, es como lo pintas y 4 unidades, ¿no? Pues mira, yo tengo aquí un Panzer, yo tengo aquí un no sé qué, pero eso, vamos, para el que no sabe, se ven todos iguales, ¿no? En cambio aquí, si bien hay algunas facciones que sí tienen una serie de líneas comunes, la gran mayoría son totalmente divergentes, ¿no? No tienen nada que ver estéticamente, digo, visualmente. Tú ves la mesa y ves esa horda de tiránidos que son alienígenas que se quieren comer todo, una mezcla de aliens y de los bichos de Starship Troopers, ¿no? Más o menos. Sí. Y ves eso por delante y al otro lado lo que ves es un ejército de, por ejemplo, los Necrones, que son Terminators sin la piel, ¿no? Como era el Terminator. Totalmente. A palo seco, con toques como de no muertos, de fantasía, y con armas de energía medio esotérica, medio científica. Y dices, pues es que estas estéticas no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Esa batalla de Necrones contra tiránidos la ves y bueno, o sea, si hay algo totalmente opuesto a jugar pues alemanes contra japoneses y que todo parece muy parecido, todo es muy parecido, es esto, ¿no? Es Warhammer 40.000. Y has mencionado un combate que me parece que, por lo poquito que sigue de lore, ahí nos iluminarás tú, Necrones contra tiránidos, ¿no? Que, según tengo entendido, probablemente sea una de las últimas batallas que se ven en la galaxia. Pues sí. Lo bueno del trasfondo de Warhammer 40.000 es que se inició como algo relativamente ligero, como todos los trasfondos de juegos, ¿no? De este estilo. Se inició como algo de soporte, de apoyo al propio juego, pero fue creciendo y tomando entidad. Y según iban creciendo las facciones, el catálogo de miniaturas y las ediciones de reglamentos, pues se iba incrementando el trasfondo. Y los Necrones han tenido varios vaivenes, pero finalmente en la situación que están ahora, pues bueno, son unos antiguos habitantes de la galaxia, muy muy antiguos, de hace muchos millones de años, es decir, muy anteriores a la humanidad, por ejemplo, que ahora están atrapados en cuerpos mecánicos. Sus almas, sus espíritus están atrapados en estos cuerpos mecánicos, pero ellos sí que son habitantes y se sienten habitantes de esta galaxia. Y a la vez, y bueno, por supuesto son enemigos de todas las criaturas que ven como inferiores, todas esas criaturas nuevas, como pueden ser los humanos, ¿no? Uh-huh. O los orcos, por ejemplo, que si bien no son tan nuevos, pero bueno. Y a la galaxia de repente llega un depredador absoluto, ¿no? Llega algo llamado el Gran Devorador, que es no se sabe todavía en profundidad su tamaño, pero lo que es seguro es que es una gigantesca flota depredadora de la vida, que cada vez que llega a un planeta lo que hace es que transforma toda su masa en biomasa. Sí, biomasa, sí. Eso es, transforma toda su vida en biomasa, la absorbe, la come, deja una roca vacía en la galaxia y continúa su camino. Y esta flota de tiránidos, de estos insectos alienígenas, que además son capaces de evolucionar en función de todo lo que van absorbiendo, ¿no? Y comiendo, y que tienen una mente enjambre asombrosamente potente, y además, desde no hace tanto en el trasfondo, con ciertos rasgos de inteligencia como enjambre, ¿no? O sea que, ojo, que no son un enemigo animal que solo llega
come y avanza, ¿no? Sino que realmente es capaz de hacer cosas como, por ejemplo, vengarse, ¿no? Eso no lo sabíamos hasta hace mucho y vemos que se entretiene a veces en lugares que no debería por qué entretenerse, y ahí se le nota que algo le molestó, algo pinchó, ¿no? A esa gigantesca flota, y diferentes tentáculos de esa flota externa a la galaxia tocan a la galaxia por diferentes puntos de esta, y van comiéndose todo. Los tiránidos son enemigos de todo, ¿no? Entonces, como bien dices, pues los habitantes más antiguos de la galaxia actuales son los necrones, y el gran depredador de la galaxia son los tiránidos. Así que tenemos a estos seres atrapados en cuerpos de Terminator luchando contra estos monstruos de Starship Troopers. Es que así de casualidad has tocado el tema ese, ¿no? De ese enfrentamiento que a mí me pareció muy épico, porque, es decir, mi primer ejército de Warhammer 40.000 fue precisamente tiránidos. Son, junto a los lobos espaciales, son mis favoritos. Me encanta el lore de ellos, que, corrígeme aquí, creo que es la única especie intergaláctica, ¿no? Que viene de otra... que es de fuera de la Vía Láctea, ¿no? Claro, los tiránidos, sí, son los únicos. Es verdad que también están los demonios como tal, los seres de la disformidad, que son de otra dimensión. Entonces tenemos a criaturas de otra dimensión y a criaturas de otra galaxia. Eso es. Y yo, por lo que leí yo, de hecho era una tarea pendiente que tengo, ¿no? El leer ciertas cosas para informarme bien, pero en algún momento leí o escuché, no lo recuerdo bien, y me pareció ver cierta conexión, corrígeme tú que estás más al loro, entre... esto te va a sonar bastante raro. Una conexión entre los tiránidos y los hombres lagarto o los serafón de Age of Sigmar. Recuerdo haber leído que los necrones tienen un vínculo con los Slann, ¿no? Con una especie de dioses, ¿no? Si no me equivoco. Luego en Age of Sigmar o en Fantasy son los Slann los que crean a los serafón. Y es que no recuerdo bien, la verdad es que por eso no quería sacar el tema ahora, porque me quería estudiar bien para hacer un vídeo, ¿no? Sí. Pero me pareció en el momento que lo leí que había un vínculo de los Slann que podía ser el mismo ser en ambos universos, en Fantasy y en Age of Sigmar. Y lo que sobreentendí yo, fantaseando un poco también he de admitir, como que los serafón, los hombres lagarto, podrían ser el equivalente a los tiránidos, ¿no? Una raza, a mi entender, que es anti-caos. Además, tanto los tiránidos como los serafón tienen el mismo patrón, que son los seres más puros, entre comillas, en lo que caos se refiere, ¿no? De hecho, en los tiránidos tenemos la regla esta de la sombra de deformidad, ¿no? Que son anti-deformidad y tal. No sé si lo que estoy diciendo, aunque son pinceladas muy, muy brutas, no sé si te sonará a somera tontería o tú podrías... No. Hombre, la relación con tiránidos la veo más cogida con pinzas, ¿no? Yo creo que eso pues, puede haber sido en algún momento estético o por la cosa de que tienen una cierta alergia al caos, en el buen sentido, más bien el caos a ellos, ¿no? Pero con los Slann sí que ocurre que efectivamente sí que hay piezas de trasfondo antiguo, que el trasfondo de Games Workshop ya sabes que es difícil saber cuándo se retconea, ¿no? Esta palabra que nos viene del inglés, o sea, cuando en algún momento el trasfondo está sobrescrito u olvidado, porque nadie, o sea, Games Workshop no saca un artículo en una White que por ejemplo diga, bueno, a partir de hoy, de este mes, queda invalidado. Claro, esto es canon a partir de ahora ya. Esto es canon o esto no es canon, ¿no? Simplemente van sacando trasfondo y de vez en cuando sale trasfondo que pisa completamente el anterior. Bueno, pues ya está, pues eso te da la marca de que ese ya no existe, ¿no? Entonces, ocurre que una de las figuras más misteriosas del mundo de Warhammer 40.000 son esos ancestrales, esos seres iniciales, primeros seres que colonizaron la galaxia. Esos seres son más antiguos que los propios necrones, bueno, que los necrontyr, ¿no? Que la raza que fueron. Entonces, esos primeros seres inteligentes de la galaxia, lo que pasa con ellos es que en alguna pieza antigua de trasfondo se relacionaba con los Slann. O sea, los Slann, ¿no? Esos grandes sapos, ¿verdad? De Warhammer Fantasy y que también están en Age of Sigmar, serían esos ancestrales, esas criaturas originales, las primeras criaturas inteligentes. Pero eso es de hace muchísimos años, nunca más volvió a salir el tema, se ha retocado varias veces el trasfondo de los necrones desde entonces, por lo que en general se entiende que eso no es así ya, ¿no? O sea, que eso fue en algún momento en que los universos de Warhammer y de Warhammer 40.000 estaban más pegados, ¿no? Más unidos. Ahora mismo siguen unidos por la parte de los dioses del caos, de la disformidad, eso sigue siendo un nexo de unión fuerte, pero por lo demás la verdad es que son mundos muy diferentes. Además en Age of Sigmar ahora, con todo el tema de los reinos mortales y los portales y todo esto,
pues no es posible pensar en Age of Sigmar como un planeta de la galaxia de Warhammer 40.000, por ejemplo, ¿no? No, no es un planeta. No, totalmente. Precisamente son 8 reinos, ¿no? Yo es que siempre tuve la idea, bueno, siempre no, pero tengo la idea de que Fantasy o actualmente Sigmar, la intuición primera es que Sigmar, o sea, Age of Sigmar es el pasado y Warhammer 40.000 es el futuro, ¿no? Pero actualmente tengo la idea al revés, ¿no? De que Warhammer 40.000 es el pasado y Age of Sigmar es el futuro. Entre otras, porque según sabemos del lore de Age of Sigmar, esto también me gustaría que nos tires una pequeña pincelada, el caos se origina en el universo de 40.000, ¿no? De hecho es lo que da lugar un poco a la aparición del emperador en la Tierra. Mientras que en Age of Sigmar el caos lleva ahí ya como por eones, ni se sabe, ¿no? Entonces, si hubiera alguna relación, que puede ser que solamente sea, pues eso, un guiño a los fans y que cada uno saque sus conclusiones, pero si hubiera alguna relación creo que debería ser así, cronológicamente. Claro, es verdad que en Warhammer 40.000 la creación de los dioses del caos como tal sí se explica por trasfondo, o sea, sí se cuenta cómo fueron, además tienen un orden de aparición. El primero fue Khorne, por ejemplo, ¿no? Están asociados a ciertos sentimientos de los seres sintientes, valga la redundancia, de la galaxia. Los que más, evidentemente, los seres humanos, porque hay muchos y porque sienten muy intensamente. Y el último y el más joven, el príncipe oscuro, es Slaanesh, que en Age of Sigmar está ahora mismo todavía atrapado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, todavía sigue encerrado, sí. Todavía encerrado. El propio Slaanesh nace en el trasfondo de Warhammer 40.000 a raíz de la decadencia de los Aeldari, de los antes conocidos como Eldars, ¿no? Los elfos espaciales, para entendernos. Ellos, en la decadencia de su sociedad, en su soberbia, pues se les fue de la mano ciertos sentimientos de hedonismo que acabaron produciendo finalmente el nacimiento brutal de este cuarto dios del caos, que su nacimiento pues prácticamente creó un agujero gigantesco en la galaxia llamado el Ojo del Terror. Provocó tormentas de disformidad por toda la galaxia y bueno, y en sí mismo pues fue una aparición enorme porque claro, apareció una entidad más, ¿no? En la galaxia es poderosísima. En la galaxia, en la disformidad. Lo que ocurre es que la disformidad existe, lo que en inglés es el warp, ¿no? Sí. El warp existe desde antes que los dioses del caos. O sea que lo que ocurre es que antes era un lugar, a lo mejor, otra dimensión, donde había reflejos de las cosas que pasaban, pero no tenían esa potencia, y los seres vivos han creado, en base a sus sentimientos más intensos, han dado forma a estos dioses del caos. Y claro, en Age of Sigmar entiendo que desde el principio ya están, ¿no? Por eso dices que sería un futuro, porque claro, sí, un pasado no puede ser porque claro, se crean durante el trasfondo. Yo creo de todas formas, aquí cada uno ya sabes que tiene su opinión, ¿no? Como dice mi compañero Bayor, las opiniones son como los culos. Yo creo que simplemente Age of Sigmar y Warhammer 40.000 son dos realidades paralelas. Incluso podríamos decir que son dos dimensiones, y que efectivamente, tal como la disformidad y el caos es una dimensión que tiene una ventanita abierta hacia Warhammer 40.000, también la tiene abierta hacia Age of Sigmar, pero son dos lugares, no creo que pertenezcan a la misma línea de tiempo. No, siempre hubo teorías, por ejemplo, de si Sigmar era un primarca perdido, porque los primarcas, que son los hijos creados, hijos genéticos diseñados por el emperador de la humanidad, una criatura architodopoderosa, creó a 20 excelentes generales líderes de sus legiones para conquistar la galaxia, y dos de ellos no se conocen, están perdidos u olvidados, ¿no? Y hay mucha leyenda al respecto. En la práctica Games Workshop los dejo así, solo para que cada uno, cuando se hace el trasfondo en su casa de su colección, pueda... Se monte su paja mental, sí. Se monta su paja mental y dice, y lo mío no es un pequeño capítulo que es sucesor de uno de los que ya existen. Yo quiero tener mi primarca inventado, ¿no? Y entonces te ha dejado ese espacio, ¿no? Para que lo hagas. Pero bueno, en la práctica hay siempre mucha locuración sobre eso, y en algún momento se dijo, oye, a lo mejor Sigmar es un primarca olvidado. Pero bueno, eso no tenía ni pies ni cabeza, ni en el trasfondo antiguo de Fantasy, ni ahora, ¿no? O sea que no Yo hay fíjate
que más que como Primarca me lo imaginaba casi más como el emperador, ¿sabes? Sigmar. De hecho, como Claro. cumple el patrón también de la reforja con los Sigmarines, ¿no? Los Torcas, que son un poco la imitación de los marines precisamente de 40K, que también tienen ese proceso de reforjado, ¿no? No es igual, ¿no? En hecho Sigmar hay que estar muerto previamente para ser unos Torcas, no pasa así en 40K, pero bueno, sí que hay... Bueno, quizás sean simplemente inspiraciones de un universo al otro, o guiños de un universo a otro, o quién sabe, ¿no? Quizás un día Guild Wars solo le dé por sacarse la chorra y decir, no, pues es así. Y luego lo pueden volver a cambiar sin ningún problema, porque al final de cuentas es su universo y pueden hacer con él lo que quieran. Claro. Es su juego y en su casa se juega como ellos dicen. Pero es cierto que hay muchos puntos en común. Puede haber guiños. Yo creo que ni siquiera van a intentar unificar ese tipo de cosas, porque Hombre, es no creo complejo. que es complejo, o sea, no creo que les interese meterse en algo tan difícil. Es más, te diría que el camino que nos muestra ahora Age of Sigmar, donde aunque en la nueva edición se ha intentado concretar y en los nuevos Battletomes se está intentando concretar un poco más, ¿verdad?, el trasfondo de cada cosa, de cada facción, en general todo sigue estando muy en el aire. O sea, muchas cosas no se definen. Por ejemplo, no vas a encontrar fechas, ¿verdad? No, Prácticamente en ninguna. ningún lado. De hecho, es gracioso porque cuando te hablan de las diferentes eras iniciales, la era del caos y de los mitos y demás, te hablan de... Y pasaron milenios y... Vale. No sé, Y no dices, hay- y pues pensaba que una era eran 100 años, ¿no? Y resulta que no. No, ahí... Entonces, eso lo dejan, creo, que por comodidad propia, es decir, es mucho más sencillo generar trasfondo, producir pues novelas, más facciones si quieren meter, más miniaturas, hacer crecer la marca cuando todo está un poco menos encorsetado y Totalmente. tienes que estar revisando 10.000 veces todo el trasfondo para no pisar nada que ya habías hecho, o si lo pisas justificarlo, etcétera. Sin embargo, Warhammer 40.000 sí hubo un momento en su evolución como juego y como trasfondo que estaba absolutamente detallado hasta el último año, mes y día donde pasaban las cosas. Eso sigue estando, sigue pasando, ese trasfondo sigue existiendo, pero desde la octava edición de Warhammer 40.000 todo ha pasado a intentar no tener fecha. Sí, Y pero... si tiene fechas, las tiene siempre fechas relativas con respecto a un evento que pasa, más o menos años, que es lo que ha pasado con la campaña de Vigilus recientemente, pero intentan no meter el tema de fechas. ¿Por qué? Yo creo que porque quieren dejar las cosas genéricas, no meterse en líos, no meterse en la posibilidad de Pisarse, ¿no? de pisarse a sí mismos, claro, de pisarse a sí mismos, sí. De hecho, hablando de fechas, si no me equivoco, Warhammer 40.000 en realidad sería Warhammer 42.000 ahora mismo. Bueno, sería 41.000 porque es claro, Warhammer 40.000 se supone que es el 41º milenio, ¿no? Como el primer milenio es el 0, el 41º milenio, siempre se dice así, es el año Sí, 40.000. sí. Y claro, ahora efectivamente estamos en realidad en el 41.000, o sea, estamos en el 42º milenio, en el avance de hechos o el trasfondo más actualizado posible, porque por mucho que no quieran tocar fechas, es inevitable cuando ya tienes creado un universo tan complejo como está Warhammer 40.000 creado, con tantísimas novelas detrás, con tantísimas suplementos de campaña detallados, con fechas, etcétera. Puedes intentar tapar un poco eso, pero no puedes evitarlo. O sea, la Claro. gente sabe en qué año estás, y si tú dices... Sí. Y estábamos todo el tiempo antes de la caída de Cadia, que fue un evento fundamental, ¿no? Cadia, un lugar que protegía de alguna forma simbólica a la humanidad frente a este ojo del terror que contaba antes de Slanes. Y las fuerzas del caos, dirigidas por Abaddon, que es como el Archaon de Sí. Warhammer 40.000, ¿no? Consiguen que caiga Cadia y destruyen Cadia, destruyen esta puerta. Fue al inicio Y- de octava, ¿no? Ese fue el inicio de octava. Bueno, fue el final de séptima, pero sí. Entonces, ¿qué ocurre con esa caída de Cadia? Que durante mucho tiempo en todos los códex, o sea, todos los libros de ejército, ¿no? En todos los reglamentos, en todo, se marcaba que eso estaba, o sea, que el momento en el que estábamos era el año 999 del 41º milenio. O sea, Ya. era el año 40.999. Así que,
si pasa eso y después tenemos una serie de eventos, como por ejemplo la Cruzada Indomitus, cuando regresa uno de estos primarcas, el único primarca leal al antiguo emperador, que es Guilliman, de los ultramarines, de los que van los chicos de azul. Pues él llega y hace una cruzada que dura 100 años y luego se mete en una campaña de guerras que dura otras décadas, pues ya es evidente, ya estamos como poco en el 42.100 y algo, ¿no? Claro. No podrá sacar el mes, pero aproximadamente sí que sacas un año bastante. Claro. Hablando de cronología, me parece muy interesante y un poco para poner en situación a la gente que esté escuchando esto, que no sea tan fan hardcore de 40.000. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo empecé en Warhammer 40.000 que tenía, bueno, la picha hecha un lío, ¿no? Así que me gustaría hacer una pequeña línea cronológica muy básica, sin liarnos. Te voy a decir lo que yo sé y tú me corriges. Empezamos con el nacimiento del emperador, que son unos chamanes, ¿no? Primero, hay unos chamanes, o sea, en la antigüedad, no sé el año, no sé si hay datos sobre el año. Se habla si te hablo de memoria, del menos 8.000 sería. Joder, ya llovió ya. Que ellos presienten o algo así la deformidad o son capaces de ver lo que podría pasar, ¿no? Por culpa del ser humano, de esas bajas pasiones de las que hablabas tú, y se ven incapaces de controlarlo y creo que deciden inmolarse y reencarnarse todos en un solo cuerpo, ¿no? Que sería el del emperador. ¿Es correcto esto? Sí, es un trasfondo que ha estado mucho tiempo así montado y al que se entiende que es válido. De todas formas, sí recomiendo a la gente que quiera meterse en un poquito más de profundidad que se escuche, voy a hablar de mi libro, perdona Fra, pero que se escuche el programa 5, hablo de memoria, o 7 de La Voz de Horus, bueno, uno de los primeros que se llama directamente El Emperador, donde hablamos con Hispanus de Wikihammer, que es un sabio absoluto del tema y que nos cuenta un montón de detalles y matices al respecto de todo lo que tiene que ver con el origen del emperador, con su evolución, etcétera. Pero vamos, sí, simplificando, él es no tiene madre ni padre, ¿no? En ese sentido es como Anakin Skywalker o como Jesucristo, ¿no? Sí, Jesucristo se me viene más a la mente, no sé por qué. De hecho, según tengo leído, podría haber sido Jesucristo. Claro, podría haber sido, porque él siempre se dice que esto ocurrió en Anatolia, o sea, su origen es Anatolia, digamos, no podemos decir que sería turco, porque si hablamos del menos 8.000, pues los turcos no vivían en Anatolia, ¿no? Uh-huh. De hecho, no creo que existieran los turcos, pero como tal, pero vamos, las tribus nómadas asiáticas turcomanas, pues cuando surgieran estaban muy lejos de Anatolia, ¿no? Estaban por ahí por la estepa asiática. Pero bueno, lo que hoy sería Turquía, pues por ahí surge y eso sí que hace que todos los dibujos lo veamos como moreno, ¿no? Y de hecho sí que definitivamente se describe con el pelo moreno, con una tez también morena, pero hay que tener en cuenta que tiene unas capacidades innatas para dominar la mente de todos los que lo rodean, tiene unos poderes psíquicos de una potencia descomunal, incomparable en la galaxia entre los seres vivos y por tanto él puede hacer que cada persona lo vea de una forma diferente, ¿no? De la forma que más le interese a él, según si quiere atemorizarlo o tranquilizarlo o como quiera, ¿no? De cualquier manera. Si hay algún aficionado a Sandman, a los cómics, pues se acordará que en Sandman no todo el mundo veía igual a Sandman, ¿no? Cada uno lo veía como es el dios de los sueños en su cultura. Y entonces, pues es algo parecido, ¿no? No tiene una imagen única. Pero bueno, que me estoy enrollando. Son datos muy curiosos, son datos interesantes. El emperador surge en esa época pretérita y a partir de ahí tutela a la humanidad. O sea, esa es la gracia del emperador, ¿no? Lo que define al personaje. Que durante los siguientes 38 milenios, o 30, va a estar tutelando a la humanidad y eso es lo que no está claro exactamente si él mismo ha sido alguno de los personajes más relevantes de la humanidad o simplemente estaba detrás de esos personajes, ¿no? Como asesor, digamos, ¿no? Así, ¿no? Claro, guiándolos, controlando lo que estaba pasando y esos personajes, pues cada uno le pone los nombres que quiere, pero claro, bueno, pues es bonito, ¿no? En la fantasía de cada uno, yo por lo menos en la mía me lo imaginaba eso, pues como Jesucristo, me lo imaginaba como Gandhi, me lo imaginaba, yo qué sé, como cualquier presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no? Personas influyentes, ¿no? En la historia de la humanidad. Y está tutelando la humanidad, ¿no? Para intentar controlar de mayor o menor medida el incipiente peligro del caos.
hasta que, no sé si me estoy saltando mucho de la historia, hasta que llega un punto que dice, vamos a dejarnos tonterías y vamos a unirnos todos por las buenas o por las malas. ¿Es correcto? Sí. Ya saltamos a mucho... A muy adelante en el tiempo. La humanidad pasa por diferentes situaciones. La humanidad coloniza la galaxia. Bueno, la galaxia, colonizar es muy complicado, ¿no? La galaxia como tal es enorme, evidentemente, ¿no? Es la Vía Láctea, es nuestra Vía Láctea. O sea que es inmensamente enorme, y es imposible, no hay ninguna especie que la haya colonizado por completo, que digas, bueno, pues todos los planetas, vamos a decir, terraformables o donde pueda vivir. No, pero la humanidad se distribuye y se dispersa por la galaxia, coloniza montones de lugares, avanza su tecnología y pasa por diferentes crisis, por crisis que tienen que ver con el avance de la tecnología, pues con crisis, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, que como toda buena historia de ciencia ficción, pues como es lógico, la inteligencia artificial se revela, ¿no? Una Skynet ahí, claro. Una guerra terrible que podría haber acabado con la humanidad, no acaba con ella, pero suponemos que seguro que el emperador en la sombra todo este tiempo el emperador no se muestra, ¿no? O sea, nunca muestra su inmenso poder, pero desde su posición, pues seguramente ayuda a la humanidad a sobrevivir a eso. Se acaban prohibiendo ese tipo de inteligencias artificiales. Bueno, tiene que luchar contra diferentes enemigos en la galaxia. No está sola la humanidad, ¿no? La galaxia está poblada, ¿no? Y llega un momento en que se pierde todo eso. Cuando dices que no está sola la galaxia, te refieres a razas xenos. Claro, a las razas xenos, a los alienígenas, ¿no? Hay enemigos, porque en el universo de Warhammer 40.000 nadie es amigo de nadie. Entonces, ninguna especie de la galaxia es amiga de otra especie, es aliada directa y clara de otra especie. Con lo cual, cada vez que se encuentran alienígenas, tiene que luchar a sangre y fuego. Pero bueno, esa humanidad que todavía no está tutelada por el emperador, llega un momento en que en ese colapso de la sociedad, de la sociedad humana, se queda aislada. Es decir, que hay un retroceso en la tecnología, un retroceso, pues también, como toda buena historia de ciencia ficción, el típico apocalipsis, sí, a partir del cual vas para atrás, ¿no? Un poco. Entonces, en ese ir para atrás, pues se corta el acceso de unos con otros, ¿no? Eso hace que haya humanos por toda la galaxia evolucionando cada uno a su bola, ¿no? Y generando diferentes gobiernos, diferentes sociedades, unas más feudales, otras más tecnológicas todavía, ¿no? Según cómo sean capaces de mantener la información, el conocimiento, la tecnología. Y en el caso del emperador, pues llega un momento en que dice, bueno, ya basta, y unifica primero la propia Terra. Está disgregada en diferentes gobiernos, pues como pasaba en el milenio 3, ¿no? En el tercer milenio en el que estamos ahora, ¿no? Sí, pues, sí. Igual que en el tercer milenio, pues también en el 30º milenio también estaba mal la cosa. Entonces el emperador unifica, hace algo llamado las guerras de unificación, y ya nos acercamos a Warhammer 40.000, porque ahí utiliza algo llamado los guerreros trueno, que son unos guerreros creados también genéticamente por él, como unos superhumanos. Esos superhumanos son la fuerza, son su puño para unificar Terra. Él, por supuesto, él personalmente es inmensamente poderoso, se muestra, vence, unifica Terra, y después también se alía además con Marte. En Marte hay otra civilización completa de estos marcianos que adoran a un ser que llaman el Omnisía, el dios máquina, y que deciden que hay una especie de trinidad, otra vez una referencia cristiana, ¿no? Una trinidad, y una de ellas, o sea, que el emperador es una forma de esa divinidad del propio dios máquina. Entonces, de alguna manera, el emperador necesita a Marte, porque Marte está tecnológicamente muy avanzado, y crean esta alianza de Terra con Marte para sacar a la humanidad a recuperar, a hacer una gran cruzada, que llama él, a recuperar la galaxia. Pero los habitantes de Marte, entiendo que son Mechanicus, ¿no? Son el Mechanicus, Electus Mechanicus. De origen humano. De origen humano, pero vale. modificados, sí, tan intensamente por ciberimplantes y por la tecnología, que ya poco queda humanos en ellos. Sí, la verdad que me encanta la estética del Mechanicus, está muy guay. Es muy cyberpunk, ¿no? Es muy cyberpunk, muchísimo, sí señor.
Y bueno, pues nada, el emperador entonces lo que hace tras estas guerras de unificación es, bueno, por un lado, se carga a todos los guerreros trueno, porque los ve inestables, lo cual ya nos demuestra que no es... No le tiembla la mano, ¿no? No, exacto, ¿no? Es un... de hecho, cuando se muestra, pues ya básicamente lo que hace es, bueno, se acabaron los juegos, humanos, pensabais que erais libres y que decidíais vuestro destino, pero no. O sea, esto siempre ha sido lo que yo he dicho y ahora directamente ya, pues bueno, lo voy a hacer directamente todo, ¿no? Entonces, se carga a los guerreros trueno que él mismo ha creado, no le tiembla la mano, y crea una nueva generación de guerreros, de superhumanos. Los humanos normales no le valen para hacer ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto que es, voy a hacer una gran cruzada, la palabra cruzada, ¿no? Como referencia a las cruzadas hay mucho... Claro, de Tierra Santa, ¿no? Medievales, y es que lo que crea son caballeros medievales del espacio, prácticamente, ¿no? Los marines espaciales son caballeros medievales del espacio. Y crea estos superhumanos para que sean más estables que estos guerreros trueno, que parecía que no lo eran. Crea a los primarcas, a 20 mega superhumanos, o sea, una cosa gigantesca. Son enormes en tamaño. ¿Hablamos de cuánto? ¿De 3 metros o más incluso? Pues a ver, son de 12 pies, a ver, y un humano son como 6 pies, ¿no? Son como 2 personas, ¿no? De alto, así 4 metros de altura casi, ¿no? Sí, wow. 3 metros, 4 por ahí. No todos son iguales, es decir, los hay más bajos y más altos, ¿no? Sí, bueno. Pero todos son mucho más grandes que un marine espacial, que a su vez un marine espacial ya es mucho más alto, mide 2,20, ¿no? A lo mejor. O sea, los marines espaciales son Roberto Dueñas, si alguien se acuerda de él, o Shaquille O'Neal, y entonces, bueno, pues los primarcas son todavía más grandes, ¿no? Y estos primarcas son excelentes generales que lideran a estas tropas, y estas megatropas las manda por el espacio, y esta cruzada consiste en abrirse paso a sangre y fuego a través de todos sus enemigos. Sus enemigos son, por supuesto, todos los xenos, o sea, todos los alienígenas de la galaxia, que no son humanos, y por tanto son enemigos de la humanidad, pero también a todos los humanos que no entiendan que el emperador ha aparecido. O sea, recordemos, la galaxia está llena de humanos de milenios pasados que ya habían colonizado gran parte de la galaxia. Entonces van redescubriendo esos mundos y llegan y dicen: hola, buenas, somos los de Terra. Tú a lo mejor ya ni lo sabes, pero que sepas que vienes de aquí. Y hay un señor enorme con una espada de fuego y una armadura dorada que dice que te arrodillas. Y si no te arrodillas... Claro, dice, bueno, tampoco voy a discutir, ¿no? Contigo. Claro, ¿no? claro. Lo normal es no discutir, porque muchas son sociedades que se han ido para atrás, ¿no? Están en estados pues feudales o tecnológicamente no suficientemente avanzados y nada, son rápidamente integrados por el imperio. Otros pueden intentar defenderse, y bueno, y sobre todo los xenos, ¿no? Son los grandes enemigos. Entonces, en esa gran cruzada, las legiones de marines espaciales pues ellos crean realmente lo que luego en Warhammer 40.000 conoceremos como el Imperio. Pero claro, esto pasa hace 10.000 años con respecto a el presente, donde jugamos batallas en el 40.000. ¿Por qué 10.000 años? Porque ahí ocurre lo más importante del trasfondo de Warhammer 40.000, que es la herejía de Horus. La herejía de Horus es que el favorito, el niño favorito de esos primarcas, ¿no? Judas, ¿no? El Judas, claro, el Judas de los apóstoles, Horus, se revela. Bueno, es muy largo de explicar, pero bueno, se revela con respecto a... Sí, pero esto me parece interesante para... Sí. Básicamente, nuevamente corrígeme tú, por favor. Creo que cuando el emperador hace esta especie de unificación, como que sienta una especie de credo, no recuerdo el nombre, en el que veta toda creencia a la religión y lo basa todo en la ciencia, ¿no? Un poco como... La verdad imperial. Exacto. Con la intención de debilitar de algún modo al caos. ¿No es esa la razón? Eso es. Dice, no, esto no existe, esto ni leches de vinagre, aquí todo ciencia y para adelante. Y eso, Horus descubre la verdad, ¿no? Y se siente traicionado. ¿Es así más o menos como empieza? O sea, sí descubre la verdad, pero realmente a ver, todo esto está desarrollado a lo largo de 54 novelas, así que resumirlo, como podéis imaginar, sí. es difícil, pero bueno, es cierto el tema de la verdad imperial, es decir, que el emperador intenta... realmente engaña a toda la humanidad, o lo intenta con respecto a que no existe
nada más que la ciencia y nada más que el mundo que ellos ven y conocen y tocan, y la realidad es diferente. En la galaxia, no lo hemos dicho todavía más que por encima, pero hay una dimensión paralela, otra dimensión, que es esta disformidad en la que hay criaturas que realmente es un infierno. O sea, ahí hay demonios. Es más, no solo existe esta disformidad y esas criaturas de la disformidad, sino que además, para viajar por la galaxia, los seres humanos no tienen más remedio que utilizan unos motores llamados Geller, que lo que hacen es que abren un agujero a esa otra dimensión donde el tiempo y el espacio fluye de formas totalmente diferentes al espacio real. Sí, es como el concepto de agujero negro, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, pero con la cosa de que en el agujero negro lo que hubiera fuera un verdadero infierno, o sea, que estuviera... Hombre, nunca hemos entrado en uno, lo mismo nunca. Un día han hecho como la sorpresa, ¿no? Claro, correcto, nunca hemos entrado en uno, ¿no? Pero ahora imaginemos que llenamos el agujero negro de verdadera fantasía, ¿no? De fantasía de Dante. Y ahí hay un infierno. Y como ahí las leyes que conocemos de nuestro espacio funcionan de otra manera, pues puedes, a través de ese infierno, llegar de un punto a otro de la galaxia y hacerlo muy rápidamente, ¿no? Y viajar, bueno, esto me muy está rápidamente. recordando una película, perdona por la interrupción. ¿Conoces La niebla de Stephen King? No, o sea, de nombre sí, pero no la he visto. Es que es una historia que hablan del proyecto Punta de Lanza, en el que el gobierno está manipulando la entrada a otra realidad y por accidente abren más de la cuenta y empiezan a entrar bichos, ¿no? Me recordaba mucho a Disformidad, ¿no? Digo, coño, esta historia de Stephen King, a ver si va a ser un spin-off de Warhammer 40.000, ¿no? Porque es muy rollo de este palo. Perdón por la interrupción que tenía que soltar. Claro, no, podría ser. Sí, hay muchas referencias, tanto posteriores como anteriores, ¿no? A este tipo de cosas, en películas, en novelas. Y bueno, pues es esa dimensión infernal paralela que los humanos tienen que utilizar para viajar de un lado a otro. Pero bueno, el emperador intenta decir, bueno, todo funciona con ciencia, no hay dioses, no hay religión, no, olvidaros de todo lo que en el pasado habéis adorado, no existía, así que quedaros con lo que hay, ¿no? Con la ciencia. Todo eso lo hace para intentar debilitar esa adoración que alimenta, ¿no? Que alimenta el propio caos a los habitantes de esa disformidad, y que esos habitantes aspiran a intervenir en el espacio real, ¿no? Por medio de sus agentes, pero también por supuesto de sus demonios, ¿no? Ellos mismos directamente, estos 4 dioses del caos, no pueden entrar, no son capaces de entrar en el espacio real, pero sí sus pequeñas criaturillas, ¿no? Los demonios. Aunque sea de forma temporal, ¿no? Para hacer cosas. En todo caso, el emperador envía a estas tropas, empiezan a distribuirse por la galaxia, consiguen grandes éxitos contra Xenos, sobre todo, ¿no? Contra los alienígenas, y en ese contexto el emperador se vuelve a Terra, deja la cruzada en manos de Horus, que lo nombra señor de la guerra, va a hacer lo que él hacía, o sea, dirigir a todos, lo va a hacer el propio Horus, por ser el más preparado de los primarcas para ello, y él se va a Terra porque no les dice por qué. No les dice por qué se va a Terra, pero realmente se va porque se encarga de un proyecto que tiene, que es una telaraña de la humanidad. ¿Qué es esto de la telaraña, rápidamente? Una autovía, ¿no? ¿Él? Una especie de autovía, una disformidad o algo así. Es una especie de autovía que permite viajar de un lado a otro sin entrar en la disformidad. Esa es la clave. O sea, permitiría, ahí sí, abandonar... ¿Esto no era un invento Eldar o algo así? Me suena haber leído. Claro, los Eldar tienen una telaraña, pero no es un invento Eldar. Los Eldar la utilizan. Estos Aeldari la utilizan. Estos elfos espaciales utilizan la telaraña, ¿no? O sea, ellos entran por un portal, van andando por otra dimensión que no es la dimensión de los demonios, la disformidad. Es algo completamente seguro, porque en la disformidad a veces entras para ir de la Tierra a Alpha Centauri, y cuando sales, puede ser que salgas cuando tú tenías previsto, que es una semana después, o 2 semanas, o un mes. Puede ser que salgas 100 años más tarde de cuando querías. Puede ser que salgas antes de que hubieras salido. Esto es una puta locura. No, pero me parece apasionante porque, de hecho, tú decías que tenía matices de fantasía y demás, pero sí, lo curioso es que cuanto más avanza la ciencia, más ciencia precisamente se va convirtiendo en esto, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, Interestelar, ¿no? La escena esta que dan un paso y pasan 10 años, cosas así. Dices, coño, es que me empieza a dar miedo los visionarios que fueron cuando empezaron a escribir el lore de Warhammer 40.000. Wow.
Y bueno, y por supuesto, hay unos escudos, unos campos protectores que protegen las naves cuando entra la disformidad. Esos campos están porque si no tuvieran esos campos, en cuanto entra la nave a la disformidad, ya hemos dicho, es un infierno lleno de demonios. Pues vamos, los demonios se comen la nave y a todos sus habitantes. Entonces, a veces eso falla. A veces eso no funciona, ¿no? De vez en cuando una nave entra y jamás sale. O sea, viajar es más peligroso que ir en un tren del lejano oeste, ¿no? Es complicado. Es como ir en una caravana del lejano oeste. Tú, bueno, sabes que puede ser que te pillen los indios o unos bandidos, ¿no? Entonces, el emperador tiene el proyecto... Bueno, esta telaraña es, al contrario, totalmente segura. Sabes cuánto vas a tardar de un lugar a otro y es la que utilizan los Aeldari. ¿Por qué los Aeldari tienen ese conocimiento secreto de dónde están las puertas y todo esto? Bueno, pues porque son una raza mucho más ancestral que la humanidad, ¿no? Y que tiene raíces con esos ancestrales, con esas criaturas que decíamos que... Los Slan, ¿no? Que sí, que no son los Slan. O sea, que en algún momento hablaron de que podían ser los Slan, pero vamos, que realmente eso ahora mismo está en el misterio. Vamos a poner una figura misteriosa, que imaginas una figura negra, misteriosa, que cada uno lo rellena como quiera, se le puede rellenar con la forma del Slan. Porque en algún momento se dijo eso, pero a día de hoy eso no está claro que sea canon, ni mucho menos. Y esos ancestrales son los que crearon la telaraña. Pero los Aeldari la utilizan. Los Aeldari son los que la utilizan a día de hoy. Las diferentes facciones de estos Eldars. Y el emperador quiere tener su propia telaraña para la humanidad. Porque así puede dejar de depender de abrir esos portales al infierno, dado que el mayor enemigo del emperador es el caos. El caos es perfectamente consciente del poder del emperador y de lo que está haciendo. Y es más, cuando creó a los primarcas, el caos ya intervino secuestrando a los primarcas y desperdigándolos por la galaxia. Esto no lo conté antes, pero bueno, los primarcas, cual Vegeta bebé enviado, o cual Goku bebé enviado en una cápsula, ¿no? a la Tierra. Superman, pues, bueno, incluso, ¿no? O Superman, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? La referencia a Superman o de Goku es la misma, ¿no? Pues llegan a diferentes planetas y luego el emperador lo que hace es que durante la Gran Cruzada primero los va encontrando, ¿no? Los va recopilando poco a poco, ya creciditos. Lo que se ha ahorrado. Claro. Bueno, entonces, el caos desde el principio, por eso sabe el peligro que tiene el emperador para ellos, ¿no? Y el emperador lo tiene muy claro, ¿no? Si consigue hacer esa telaraña de la humanidad, pues ese golpe sería muy duro contra el caos. Pero precisamente por eso, pues el caos fuerza todo lo posible que haya esta rebelión. Y esta rebelión acaba formando dos bandos prácticamente iguales. Los leales al emperador y los traidores al emperador. Herejes, malditos. ¿No? Claro, con el tiempo se conocerán como herejes. Sí, pero de primeras no. Pero de primeras la palabra traidores es la más utilizada, ¿no? Traidores al emperador, siempre leales o traidores. Entonces, bueno, pues esto se hace en dos bandos y esos dos bandos pues se genera una guerra civil galáctica de todos estos superhumanos gigantescos que son los marines espaciales y que están dirigidos por estos suprahumanos que son los primarcas, ¿no? Y combaten en una guerra civil enorme que es la herejía de Horus y que acaba... Bueno, también se divide todo en dos, ¿no? También se divide en dos el Mechanicum, por ejemplo, ¿no? Los de Marte también hay un cisma y hay un Mechanicum oscuro, o sea, un Mechanicum que apoya a Horus. Así pasa con todo, ¿no? Muchos humanos normalitos de a pie, ¿no? Soldaditos con un casco y un rifle y poco más, ¿no? Y un peto de cuero y vete hacia adelante a que te maten. Pues de esos también muchos tienen que apoyar a quien apoya a sus jefes, ¿no? Que son esos superhumanos, ¿no? Los legionarios. Bueno, esa guerra concluye con un asedio a Terra y al palacio del emperador, donde precisamente él está encargándose de ese proyecto de esa telaraña humana, y eso acaba con un combate épico entre el propio Horus y el emperador. En ese combate Horus es vencido, el emperador lo destruye para siempre, pero el emperador es herido de forma gravísima y acaba, por resumir, aquí hay muchísima profundidad y bueno, pero vamos, el emperador acaba en un trono, en el trono dorado, en el trono que él había construido en Terra, enchufado como un cadáver viviente prácticamente. Sí, porque actualmente lo que está vivo es como su esencia, digamos, ¿no? Pero lo que es el cuerpo ya olvídate. El cuerpo es un cascarón, pero está ahí. O sea,
Hay un cuerpo, un Es como el cascarón Lord ahí. Croak de Sigmar, no sé si conocerás a Lord Croak. No lo conozco a Lord Croak. Es un slan de los Serafón, que es precisamente eso, un sapo de estos que la palmó intentando combatir contra el caos, pero sin embargo su esencia vital quedó atada a ese cuerpo momificado, ¿no? Me recuerda sí. un poquito eso, sí. Pues una referencia perfecta, entonces perfecta, ¿no? Él está ahí, sigue siendo poderosísimo su espíritu y por tanto tiene una presencia muy importante psíquica, tan importante que el emperador, a pesar de que no es más que un cadáver en ese trono, hace de guía, hace de algo conocido como el Astronomicon, y él hace de guía desde Terra, de faro psíquico para guiar a todas las naves de la humanidad en sus viajes a través de la disformidad. Es decir, que tú cuando estés donde estés, si quieres orientarte y saber hacia dónde está Terra en la disformidad, en esa dimensión paralela, hay una luz potentísima Que es el que es el emperador. emperador. O sea que el tío era una máquina, pero joder. Absoluta, ¿no? Una criatura. ¿Y cómo pudo perder ese combate contra Horus? ¿Tan poderoso era Horus? Bueno, todo eso es mejor que nos esperemos, porque dentro de 7 novelas lo sabremos con detalle, ¿no? Todavía nos ha explicado cómo... Eso, sí, o sea, hay trasfondo antiguo que es válido a día de hoy, pero justo estamos en pleno proceso en que se han terminado estas 54 novelas que explican la herejía y acaban de empezar otras 8 que lo que son es la narración del asedio de Terra y esa batalla final. Madre mía, me estás dejando enganchadísimo. Estas novelas tendrás que comprar, por favor. Pues acaban de salir. La primera está ya disponible para comprar en Black Library, eso sí, en inglés, pero en castellano van a llegar también. En castellano vamos por la 39 de Herejía de Horus. ¿En castellano hay 39 ya? Hay 39. Coño. Y te sale una cada mes y medio, más o menos. Pues me voy a empezar a ir empapando más, porque es que parece fascinante el lore este. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que sabíamos de la herejía de Horus al principio, a través de diferentes piezas de trasfondo de la revista White Dwarf, de los reglamentos, de alguna guía muy, muy interesante, todo eso se ha multiplicado por 100 con la escritura de 54 novelas. Pues lo mismo va a pasar con ese combate final. Ese combate final tiene ciertas características. Que una es que Horus, antes de llegar al emperador, se encuentra con Sanguinius, que es el primarca de los ángeles sangrientos. Lo mata, creo, ¿no? Y lo mata, pero Sanguinius consigue quebrarle la armadura a Horus. Horus es mucho más poderoso que un simple primarca. O sea, cuando va a luchar con el emperador no es simplemente un primarca, es un primarca que está potenciadísimo por los 4 dioses del caos. O sea, realmente los 4 dioses del caos han puesto en Horus todo lo necesario para amenazar al emperador. O sea que realmente Horus, esto es que yo los conozco, no le traiciona solo porque me ha engañado el emperador, sino que es manipulado por algún modo por el caos. Es manipulado. Vale. Sí, Horus es manipulado. Digamos que el Horus real no hubiera caído exactamente en el tipo de rebelión y en el tipo de decisiones que cae si no fuera por la manipulación del caos. Eso es así. Yo esto no lo sabía, es que me parecía muy curioso, ¿no? Como la mano derecha del emperador podía llegar a ese nivel de traición solamente por es que me ha engañado, si existe el caos, ¿no? O sea, joder. No. Vale. Genial. No, hay un factor ahí esotérico de que realmente él está manipulado y engañado, pero por otro lado nunca sabes hasta qué grado, hasta qué punto todo es el engaño y el propio caos interviniendo en Horus y cuánto hay de Horus en cosas que dice o hace, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí está claro es que tiene un poder inmenso y puede luchar de tú a tú con el emperador. Sin embargo, el emperador en el trasfondo, mata a Sanguinius. En el trasfondo clásico, el emperador en el combate se retiene un poco, o sea, se contiene. Ya, no utiliza toda su energía, ¿no? porque es su hijo predilecto. Claro. Y porque él, hasta ese momento, a pesar de que llevan años luchando una guerra civil cruel y sangrienta por toda la galaxia, que han muerto miles de millones de, ya no solo humanos, sino además han muerto cientos de miles de estos legionarios, de estos supermarines espaciales que ha creado el emperador. Han muerto primarcas también por el camino. Y sin ir más lejos, Sanguinius acaba de sacrificarse por el emperador, ¿no? Prácticamente antes de que llegue ese combate. Y aún con eso se contiene, porque sigue pensando que puede convencer a Horus o sacarlo de su engaño, de su manipulación del caos. Pero llega un momento en que ve que no es posible y que eso
por eso no quiero entrar en detalle de esa parte, porque realmente es muy probable que todo esto, a la hora de que esto se va a traducir en 7 novelas más que faltan por salir, se reescriba un poco, ¿verdad? Se va a explicar con mucho más detalle, a lo mejor hay matices importantes, ¿no? La propia participación de Sanguinius es muy relevante, saber entender bien cómo es. Y luego, en este combate final, lo que seguramente sean fieles al trasfondo clásico es que el emperador, al final, cuando se da cuenta que ya no hay nada que hacer, ahí sí destruye a Horus, ¿no? Pero ya es tarde para él. O sea, ya es tarde porque se ha contenido y eso ha permitido a Horus, destrozar su cuerpo, ¿no? Destrozarle su cuerpo. Madre mía. Y eso inicia un periodo de 10.000 años. Estamos en el 31.er milenio, tenemos que llegar al 41.er milenio, y es un periodo de 10.000 años muy interesante porque la sociedad humana involuciona por completo con respecto a lo que pretendía el emperador. Ya no se disgrega, o sea, ya no se deshace como había pasado anteriormente, ¿no? En los milenios anteriores. O sea, todo lo conseguido en la Gran Cruzada se consigue, se consolida y se crea un imperio, pero lo que ocurre es que cosas fundamentales que le parecían fundamentales al emperador, como por ejemplo esa verdad imperial, ¿no? Que decía, bueno, nosotros a la ciencia, a lo nuestro, que si no alimentamos al caos, ¿no? Bueno, eso no decía esa última parte. Ya, para fastidiarla, pero... Porque si no, ya no vale la primera, ¿no? La otra. Bueno, pues el emperador, una vez que ya está, que es un cadáver en el trono, lo que ve a su alrededor es que se monta una religión hacia su persona, porque claro, además con todo lo que hemos contado, evidentemente él es un dios, es que tiene los poderes de un dios. Es que aquí vuelve a haber otra analogía con el mundo real, que, o al menos si lo veo yo, me recuerda mucho a lo que ha pasado precisamente con Jesucristo y la religión, ¿no? Que era un poco de andar por casa al tío, y luego la iglesia montó todo este negocio, ¿no? Entre comillas, sobre la imagen de este personaje que en teoría no buscaba eso. Con el emperador creo que fue algo similar, ¿no? Desvirtuaron un poco la palabra original de él para, no sé si algún interés o que fuera. Totalmente, incluso, o sea, hasta tal punto que literalmente él dijo que no haya religiones. Y le montaron, y cascantó la boca, ¿no? Y le montaron con el paso de los siglos y los milenios una religión hacia su persona, y entonces surge una inquisición imperial, y el imperio entonces ahí es donde se vuelve más siniestro. Yo aquí hago una analogía, todo multiplicado por 1000, pero 40.000. Por 40.000 de lo que vemos en Star Wars cuando vemos la trilogía clásica, que vemos que todo es, pues, siniestro, en el sentido de que está el imperio, ¿no? El imperio de Star Wars, que es maligno, ¿no? Es claramente malvado, ¿no? El emperador, solo hay que escuchar la música de Darth Vader, ¿no? Bueno no es, ¿no? Entonces tenemos eso que es bastante siniestro, y sin embargo, y además, la apariencia de todo es una apariencia sucia, ¿no? Y sin embargo vamos a la trilogía nueva de Lucas, a los episodios 1, 2 y 3, y vemos la República, y la República es brillante, ¿no? Es como brillante, una época que, aunque es anterior en los años, parece mucho más avanzada. Pues una cosa parecida sí pasa en Warhammer 40.000, pero claro, en vez de pasar 20 años, pasan 10.000, y en vez de ser una apariencia sucia, la que tenemos en el 41.er milenio, es una apariencia gótica, terrible, donde realmente la humanidad parece ser los archivillanos de la galaxia casi. Total, o sea, claro, es que era una cosa que yo te quería preguntar más adelante, pero bueno, también matizar que me ha gustado mucho la comparación con Star Wars, porque yo personalmente me consideraba, medio fan de Star Wars. De hecho, soy coleccionista, tenía mis mierdas de Star Wars, pero cuando me empecé a aficionar al universo de Warhammer 40.000 y conocer un poquito del lore y tal, es que me parece tan descafeinado Star Wars, me parece un cuento de Disney comparado con todo lo macabro, ¿no? Todo lo oscuro que es esto de 40K. Sí, a mí también me encanta Star Wars, yo soy muy fan de Star Wars. Hay que intentar separarlo porque es lo que te digo, que Warhammer 40.000 ha conseguido que la exageración quede tan bien, que cualquier comparación no aguanta porque realmente los niveles de épica son bestiales, ¿no? Y de drama y de tragedia y de todo. Y de maldad y todo. Es que, no sé, ves a Darth Vader, que en su momento fue, o el emperador, ¿no? El emperador malo, ¿no? Dices, este es Minundi, este no es nadie, este es un pringao. Es un cero a la izquierda comparado con todo lo que hay en 40K. Es un, joder. Son universos, no sé, son como las dos caras de una moneda, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
Pues nada, Fran, entonces pasan esos 10.000 años y la humanidad evoluciona de tal forma que si ves la apariencia de las naves espaciales, las ciudades o los propios marines espaciales de la humanidad y no conoces de nada el trasfondo, pues te pueden parecer que son los villanos del juego. Dices, ¿dónde están los buenos? ¿No? Porque no son los buenos. Claramente no son los buenos. Bueno, en Warhammer 40.000 no hay buenos, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? Esa es la pregunta que te quería hacer yo a ti. Porque te iba a preguntar antes de... ¿Te consideras hereje o leal? Yo soy, hombre, la voz de Horus, imagínate, ¿no? Yo soy un aficionado absoluto al caos en el mundo de Warhammer 40.000. Es que ese es un tema que tú sabes mejor que nadie, es madre de todos los debates, ¿no? Del emperador es bueno, el emperador es malo. Por una parte, se puede sacar un concepto del emperador, por lo que nos has contado, casi hitleriano, ¿no? De un gran dictador. Pero luego puedes darle otro enfoque, que es el que intento darle yo a veces, decir, bueno, este es un tío que ha agotado todas las vías, ha intentado ser pacifista, ha intentado llevar el amor al mundo, y ha llegado un momento en que ha visto que todo era una utopía, y ha dicho, mira, pues si no querías por las buenas, por las malas, pero es que si no, nos vamos todos a la mierda. Entonces, ¿qué parte coges? ¿La de la versión Thanos, ¿no? ¿La versión soy malo aunque me crea bueno? ¿O la versión tengo que ser malo porque sois peor de vosotros? Es que, no sé, es complicado. Quiero decir que no me parece que sea ni blanco ni negro, ¿no? Sí, yo tampoco creo que sea blanco ni negro. También creo que al emperador le han dotado de una personalidad variable en función también de la época. Y tenemos por un lado ese emperador inicial que no se muestra, que intenta tutelar, pues tiene características que podríamos denominar ya a nivel filosófico como buenas posiblemente, ¿no? O sea, proteger con humildad, ¿no? Porque él podría haberse desvelado, pero no. Él podría liderar, ¿no? Y podría imponer su fuerza, pero no. Entonces eso me parece que son características buenas, ¿no? Benignas. Sí, aparte que el objetivo principal, el de eliminar el caos, yo también le traería el bien a la humanidad, ¿no? La extinción del caos. Eso es lo que es bastante relativo, es decir, ¿sí? Claro, es bastante relativo porque realmente el caos como tal no depreda la galaxia como los tiránidos. O sea, el caos no pretende depredar a la galaxia. El caos le ofrece a los seres vivos, de hecho, muchas bendiciones, y sí son bendiciones, o sea que le ofrece, sí, pero a costa de mutaciones y barbaridades, ¿no? Claro, pero efectivamente es que eso son otras formas de entender la existencia. Pero es más, piensa que el caos le ofrece a la gente que a ojos de una de estas grandes entidades, 4 grandes entidades del caos, se lo merecen, le ofrece la inmortalidad. Ya, fíjate. ¿Pero a qué precio? Porque esto es el mismo precio que el emperador, a cambio de lealtad. Sí, no, ya, coño. Pero el emperador... es que me está haciendo dudar ahora. El emperador te hace un marine, ¿no? Porque es otra. El proceso de convertirte en marine creo que es selección de soldados formidables y con implantes... Desde niños, o sea, ya los cogen de niños. De niños cogen ya. Son niños, sí. Son niños y les hacen un adoctrinamiento por hipnosis. Además, coño, ¿de rollo Matrix o qué? Rollo Matrix, y además los mutan. O sea, les meten todo este proceso genético por el cual tienen 20 y pico órganos nuevos. Eso te iba a preguntar, que me suena que tienen algún órgano extra y demás, ¿no? Sí, 2 corazones. No viven todos, ¿no? No sobreviven todos al proceso. No sobreviven todos, ¿no? Como buen rito de iniciación de una saga de este estilo, pues no todos sobreviven, ¿no? Si hay alguien aficionado a The Witcher, pues es una cosa parecida. A ser brujo. Verdad, sí. Pero estos marines, para el emperador, no son más que meras herramientas. De hecho, recordemos lo que hace con los guerreros trueno. Cuando termina con ellos, los mata a todos. Entonces, eso es lo que te digo, que una vez el emperador se muestra y empieza a hacer cosas, ya blanco no es. O sea, claramente no es benigno. No es benigno en el sentido, ya te digo, filosófico del bien, ¿no? O sea, él no busca el bien. Él lo que sí que en todo momento parece que busca es la supervivencia de la humanidad. A todo coste, ¿no? A cualquier coste, eso es. A cualquier coste, el crecimiento y supervivencia de la humanidad. Incluso se podría justificar, creo yo, esto ya son todo opiniones, ¿no? Se puede justificar la colonización de la galaxia, porque puede entender que la humanidad no puede defenderse dispersada como está. Y particularmente, si imaginemos que solo quisiera defender a los humanos de Terra, no va a poder tener
la capacidad logística de medios, armamentística, suficiente para defenderse de un gran WAG de tropecientos, cientos de millones de orcos solo con Terra y Marte. Claro, es más fácil defender, aunque parezca que es al revés, es más fácil defender 200 planetas que uno, porque uno es fácil, con toda la tecnología y toda la capacidad destructiva que hay, es muy fácil reventarlo, pero 200 te puede reventar 100 incluso, ¿no? Pero es que además no son 200, o sea, bueno, el imperio, claro, el imperio es de millones de planetas, entonces tiene millones de planetas con los recursos que eso significa. Y por tanto, se entiende, o sea, se puede entender la Gran Cruzada. La Gran Cruzada no es un acto de tiranía ni de colonialismo, si quisiéramos verlo con ojos del siglo XX, ¿no? Sino que es un acto de defensa. Realmente es una defensa de la humanidad, ¿no? Él dice, bueno, tengo que colonizar la galaxia y matar a mis enemigos porque son enemigos. Es que me recuerda a grandes conquistadores de la historia, ¿no? Como, yo qué sé, Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? El ir conquistando todo bajo una misma bandera y en teoría para el bien y demás. No sé, Tirico sí es que... Yo te digo que eso no es... Yo no lo entendería como bien. Eso es defensa de la humanidad. Es verdad que hacia la humanidad lo que refleja es un comportamiento, evidentemente sí es benigno porque te defiende, pero si lo vemos desde el punto de vista de cualquier otro ser inteligente de la galaxia, no es bueno. Simplemente, es un bien privado pero no universal, ¿no? Claro, es un bien privado pero no universal. ¿Qué ocurre? Que tampoco sabemos por qué él necesita que la humanidad esté viva. Eso es algo que no está muy claro. Claro, también te iba a preguntar yo, porque, por ejemplo, el odio hacia el caos o esa guerra lo puedo entender. Pero esta fobia a Xenos, la Ordosenos y todo esto, ¿no? Esta fobia a Xenos, ¿por qué? ¿Por qué todos los alienígenas son malos? ¿Por qué hay que matarlos a todos? A los tiranios lo puedo entender también, ¿no? Pero ¿por qué este odio? Sí, él no es integrador en ese sentido, ¿no? O sea, el emperador es emperador de la humanidad y punto. Por eso ese gris de esta época, ¿no? Pero no ¿hay está alguna claro, razón para ello, de estar en contra de todo el mundo xenos? Hombre, a ver, la razón fundamental es que todos los xenos son hostiles. O sea, no hay ninguno que tenga buen rollo en el... Pero en Warhammer 40.000 hemos conocido una raza joven, los Tau, que es capaz de integrar a otras especies, a otras razas, a alienígenas, en su sociedad y cultura. O sea, los Tau, en el nombre de algo llamado el bien supremo, y a través de mecanismos que puede que no sean del todo limpios, pero va poco a poco incorporando a este bien supremo, a su cultura y a su imperio. Este imperio Tau sí tiene diferentes razas. Los humanos tienen algo conocido como los subhumanos o subhumanos, que sí que hay ciertas razas que son humanoides, que van integrando a la sociedad humana, aunque con toques racistas. Pero sí hay pues ogretes, squats, que son como enanos, ratlings, que son como halflings y cosas así, ¿no? Pero ya te digo, no razas realmente diferentes o que tienen el poder de amenazar a la humanidad, ¿no? Todas las demás facciones jugables de Warhammer 40.000 de alguna manera son capaces de enfrentarse a cualquier otra, ¿no? O sea, la única que es muy pequeña en extensión y en fuerza son los Tau, pero como tienen una tecnología súper desarrollada, pues pueden enfrentarse a los demás. La verdad que es curioso, ¿no? Con todas las facciones que hay en Warhammer 40.000, que no se ha tocado ninguna así un poco pacifista, ¿no? Un poco de, no, que venimos aquí a fomentar el buen rollo y la unificación, ¿no? Es lo que dicen los Tau, ¿eh? O sea, los Tau dicen eso, pero luego después de decirte eso, te ponen el rifle delante o diferentes métodos de dominación mental y... porque claro, porque al igual que le pasa al emperador, ¿no? Realmente una razón para tener que matar a todos es que en el siniestro futuro solo hay guerra. Entonces ese es el asunto. Pero este es el gris. Pero yo te quiero también hablar del negro, ¿no? Teníamos el blanco de ese emperador antes de mostrarse, ¿no? Háblame del negro. El gris. El negro es el emperador después de esa gran cruzada, que realmente es el emperador de los últimos 10.000 años de Warhammer 40.000 y por tanto el de la actualidad de Warhammer 40.000. Esa criatura del trono es una criatura que las poquitas veces que hemos tenido una descripción en material oficial de Warhammer 40.000 es una criatura que ya ha perdido completamente el norte. ¿Su humanidad? Y su humanidad está más que abandonada. Si alguna vez la tuvo, porque nunca sabremos si solo fingía tenerla cuando tenía cuerpo, ahora ya ni siquiera se preocupa de tenerla. Es decir, que esa criatura, que además parece que incluso es en cierto modo esquizofrénica, porque tiene varias personalidades, ¿no? Esa criatura psíquica de inmensísimo poder, más incluso que el que tenía cuando tenía cuerpo,
esa criatura atada al trono, pero que es el faro y el gran poder, y de hecho es el dios emperador de la humanidad, o sea, ese dios de la humanidad, ya no tiene ningún tipo de relación con las características humanas, ¿no? O sea, sí que en esos trozos de trasfondo que nos han enseñado son diálogos donde incluso sus interlocutores, que son gente en principio proclive a la lealtad hacia él, ¿no? Se acojonan, dicen, madre mía. Pero porque, por ejemplo, ¿sabrías decir alguna cosa así que me has dejado intrigado ahora? No, simplemente que ya se le nota que no tiene ningún enlace con la propia humanidad y con ¿Pero tiene algún objetivo actualmente el emperador? No, eso se desconoce. Se desconoce, pues seguramente la supervivencia. O sea, que sabemos que actualmente ha dicho alguna cosa un poco rara, pero tampoco sabemos especialmente cuál, ¿no? Sabemos que está aparentemente un poco tarumba, por simplificarlo, ¿no? Me estás jodiendo la vida, ¿eh? Sí, bueno, me estás jodiendo la vida. Es así. No está loco completamente, pero bueno, todo indica que a la humanidad, en el contexto actual, en el 42º milenio, la humanidad la dirige el Lord Regente del Imperio, porque recordemos que el emperador en su estado, pues no... Claro, no puede. No, entonces, el que lleva el Imperio es Guilliman, el único primarca leal que ahora mismo está en el Imperio. De los 20 primarcas, hay 2 desaparecidos, con lo cual quedan 18. De esos 18, 9 fueron leales al emperador y 9 traidores. Bueno, pues de los 9 leales, descontando un par que están muertos y otros desaparecidos, y bueno, es una larga historia. ¿Cuántos desaparecidos hay hoy en día? Casi todos. Casi vale, entendidos, vale. No, 2 muertos, los demás desaparecidos, y nuestro, digo de los leales, y nuestro Guilliman está vivo. Entonces, este Guilliman es el regente del imperio. Lord Comandante, tiene el mando político, militar y total del imperio. Esto es nuevo, o sea, esto es nuevo, quiero decir, esto hace 2 años en nuestra vida real, en nuestro universo, no pasaba, ¿no? Esto pasó a raíz del final de 7ª edición, inicio de 8ª edición. Entonces, Guilliman tiene el control. Bueno, pues creo que sin duda, con lo que sabemos hoy día, a la humanidad le va mucho mejor, seguro, con Guilliman, que si el emperador ahora volviera. O sea, el emperador en el estado que está, si volviera, podría ser demencial a nivel de decisiones. Y eso que Guilliman se encuentra el universo, él está en estasis durante casi 10.000 años. Cuando se encuentra otra vez la galaxia, se encuentra una galaxia que es todo lo opuesto a lo que él, junto a sus hermanos primarcas y el emperador, estaban forjando. Se encuentra un imperio donde impera la superstición, la religión, la fuerza y para nada la civilización, el orden y el bien, ¿no? Prácticamente, sobre todo el orden, ¿no? Bueno, pues se encuentra eso y sin embargo no tiene más remedio que seguir la corriente, más o menos. Hay muchos matices y os animo a... Al emperador, dices. No, a la humanidad, o sea, al imperio. Guilliman se encuentra con que es muy complicado cambiar, por ejemplo, el tema de que la humanidad tiene un dios emperador. Guilliman sabe que el emperador no es un dios, porque el emperador se lo dijo. Yo no soy un dios. Pero bueno, Guilliman habla con el emperador y... sigue siendo totalmente leal y fiel al emperador. Guilliman. Él sigue siendo totalmente leal y fiel. Y a pesar de que se le vea la pinza al emperador. Sí. No conocemos exactamente cuál va a ser el destino de todo esto, porque cada novela que avanza un poco el trasfondo nos va profundizando en caminos que no sabemos a dónde van a llevar al propio Guilliman. Ahora mismo Guilliman está coqueteando y leyendo textos escritos por uno de los herejes, por el primer hereje, el primer primarca hereje, por Lorgar. Lorgar fue el primarca que veía al emperador como un dios. O sea ¿Pero me insinúas que Guilliman podría cambiarse de bando? No. Digo que está empezando a coquetear con saber cosas. O sea, Guilliman se está preguntando muchas cosas. Entonces, por eso digo que el trasfondo de Warhammer 40.000 está en marcha, está avanzando. Pueden pasar, piensa que... Y luego a nivel comercial ya, si hablamos del juego de miniaturas, ahora mismo en Warhammer 40.000 solo hay 3 primarcas, miniaturas de 3 primarcas. Sin Mortarion, embargo, Magnus, Mortarion y Guilliman, sí. Sin embargo,
excepto los 2 perdidos y olvidados y 3 primarcas muertos, 4 primarcas muertos, los demás están todos disponibles. O sea, 20 menos 6, 14, han salido 3, pues hay un montón por salir. ¿Por qué no salen? Pues porque realmente todavía no tienen necesidad de tirar de ellos, pero cada vez que quieran pegar un gran pelotazo pueden sacar a uno de estos primarcas, ¿no? Que tienen ahí para Warhammer durante varias décadas. Si y quieren. esos primarcas, para que sea verdaderamente vibrante su lanzamiento, lo ideal es que sean avances del trasfondo, sobre todo en la parte leal. La verdad es que la parte caótica no requiere grandes avances de trasfondo, porque los primarcas que adoran al caos simplemente están vivos y además ellos son inmortales. Son primarcas demonio. Se han fundido con esos seres de la disformidad y tienen poderes muy por encima de lo que cualquier ser del espacio real tendría, ¿no? Entonces, descontando al emperador, evidentemente, ya entendemos que no es un ser normal, ¿no? Es normal y corriente. Con lo cual han trascendido la existencia de alguna manera, y simplemente pues los que no tenemos la miniatura es porque no nos la han construido, pero realmente cuando quieran ponen a uno ahí, ¿no? Yo tengo ganas de que gane Le Mans Rush, por favor. Claro, sin embargo, los leales todos tienen una historia, la verdad, bastante más interesante al respecto de su vuelta. O sea, cómo puede ser su aparición en la galaxia y su interacción con el único que hay ahora mismo, que gobierna unipersonalmente, que es Guilliman. Podría trastocar todo el lore, ¿no? La vuelta claro, de cualquiera el lore de ellos. tal como está ahora no acepta otro primarca, y sin embargo todo apunta a que en algún momento habrá más primarcas y por tanto el lore va a temblar, ¿no? ¿Sería posible que volviese pronto Le Mans Rush? Te lo digo como fan de los lobos espaciales. No te sé decir, la verdad es que no te sé decir. Yo sí te puedo decir que sin duda es posible y va a pasar que van a llegar Fulgrim y Angron, que son los 2 primarcas demonio que representan el favoritismo de Slaanesh y de Khorne. De Fulgrim se lleva tiempo especulando, ¿no? De que podría estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, y llegarán. O sea, yo creo que es una apuesta segura de decir que en los próximos 2 o 3 años, yo creo que va a ser menos, pero una apuesta segura lo de Le Mans Rush van a estar esos 2. Porque aparte de como fan de los lobos, como te decía, por lo que sé de lore, una teoría que hay sobre el Le Mans Rush, porque se perdió creo en el Ojo del Terror, ¿no? Me parece que se perdió. Que habían quienes decían que se fue a buscar el árbol de la vida para resucitar al emperador. ¿Sabes algo de esto? Sí, bueno, hay muchas teorías. Yo ya ahí no me quiero meter, pero sí que os recomiendo buscar en Wikihammer una teoría que hay muy detallada sobre el posible destino de Le Mans Rush. ¿Ah, sí? Sí. A grandes rasgos, ¿podrías darnos una pista? Es muy interesante. Es que es muy largo y muy detallado, entonces no. Simplemente os dejo eso para que ya me he dejado intrigado, ya tengo que leer esta noche. Búscalo. Pero sí que ha aparecido un fragmento de la armadura del Le Mans Rush o algo así, ¿no? Cuando volvió a la 13ª compañía, creo que habían encontrado esto es su armadura. Pues eso ocurre en la novela Cenizas de Próspero, y ahora mismo me pillas, porque además hasta la dramatizamos en la voz de Horus, y no recuerdo que hubiera una pieza de armadura. A lo mejor se mencionaba, yo no lo recuerdo, pero en todo caso lo que ocurre en Cenizas de Próspero es que cuando encuentran a esta 13ª compañía, se trata de legionarios de la época de la herejía de Horus que estaban atrapados en una microdimensión. O sea, un tema un tema complejo, ¿no? De esos que dan para hacer una buena peli de Marvel. Madre mía, es que es súper denso todo el lore. Te pones a hacer películas y ríete todo el universo Marvel. Puedes hacer 300 películas al año tranquilamente, además. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Te quería preguntar otra cosa que es parte importante, yo creo, del lore, y sobre todo hablando de Emperador, el Imperio y demás, que son los primaris, sobre todo tanto a nivel de juego como de lore, porque por ejemplo yo yo empecé, mejor dicho, en Warhammer 40.000 con el inicio de la 8ª edición, con Dark Imperium y demás, ¿no? Y me pillé un poco a paso de cambiar estos primaris, me molaba el rollo del rescalado, pero no tenía ni idea de qué iba. Poco a poco me fui dando cuenta, o fui descubriendo, que los primaris eran una generación de primaris más antigua que la actual, o algo así. Sí, el trasfondo lo que dice al respecto es lo siguiente: es que los primaris realmente, Belisarius Cawl, que es un Magus Dominus de Marte, un líder de estos tecnosacerdotes marcianos, del Mechanicus, que él realmente lleva preparándolos desde hace 10.000 años, o sea, desde prácticamente después de la herejía, y que los ha estado almacenando, creando y almacenando desde entonces,
y que bueno, que esto era un proyecto secreto que estaba preparado. Por tanto, aunque hay primaris de nueva generación, y de hecho hay incluso una forma de hacer algo llamado cruzar el Rubicón, que es pasar de un marine espacial normal a un primaris, es como una segunda transformación. O sea, un niño se transforma en marine y ese marine se puede a su vez transformar en marine primaris. De hecho, ya ha pasado con algún personaje, ¿no? Que lo han primarizado, ¿no? Claro, ha pasado, por ejemplo, con Marneus Calagar, ¿no? Es el primero que ha cruzado el Rubicón. Que es el señor del capítulo de los ultramarines. Digamos que el segundo al mando de Guilliman. Bueno, pero claro, muchos de estos primaris llevan también almacenados cual material de guerra que son, cual objetos y números, desde hace muchos milenios. Así que muchos han nacido muchos milenios antes de los marines espaciales vivos actualmente, ¿no? Sin embargo, es muy evidente que la renovación va a ser total de aquí a un tiempo en el trasfondo y también en las mesas, ¿no? Los marines primaris suponen un rescalado a nivel de miniaturas. Son marines espaciales más altos, más robustos. Hombre, es que ver la miniatura de un primaris cualquiera y ver una miniatura clásica de un marine, claro, es como ver al padre de un hijo, ¿eh? Tal cual, entonces es una miniatura mucho más... aunque en lore sí que hay diferencia de altura, ¿no? Entre un primaris y un marine normal también. Sí, en lore un primaris es más grande que un marine normal, pero un marine normal es claramente más grande que un humano, cosa que en las miniaturas no queda claro. Entonces, de paso que se hace este cambio de trasfondo, pues así en las miniaturas queda más que claro lo que son superhumanos con armaduras impresionantes y lo que son humanillos, ¿no? y otras cosas. Entonces, eso acabará por suplantar completamente y bueno, y luego tendremos primaris donde habrá mezcla de primaris veteranos, digamos, muy viejos que han estado en estasis durante 8.000 años y luego los han despertado para empezar con esta cruzada Indomitus de Guilliman y con otras cosas y que ahora están incorporados a los diferentes capítulos de marines espaciales, y también habrá muchos primaris de nueva creación. Al final los marines espaciales todos serán primaris, ¿no? No habrá ninguno que no sea primaris. Pero todavía pasarán, entiendo, muchos años, ¿no? Porque hablamos de que todavía queda muchísimo por renovar, ¿no? Sin contar los marines específicos de cada capítulo, ¿no? Queda mucho. Mucha gente daba por hecho que esto que sería en algún momento la 9ª edición, ¿no? O sea, que cuando salga la 9ª edición de Warhammer ya dará ese salto. Yo creo que puede ser si la 9ª edición está lejos todavía. O sea, si nos separan varios años de la 9ª edición, sí. Si yo no lo veo viable en menos de unos 4 años, ¿eh? Es complejo. Está claro que todo coleccionista de marines ya tiene marines primaris. Sí, yo de hecho mis lobos, aparte de los propios primaris per se, los originales estoy primarizando. O sea, los garras sangrientas, claro. Cojo un intercesor, le pongo la cabeza y tal y cual. Y, claro. Porque da pena jugar con otro. Tienen que plantearse el cómo van pasando poco a poco, sobre todo a todas las tropas especialistas a lo que le da personalidad a cada capítulo. Eso falta por primarizar. No está primarizado, digamos, que el núcleo genérico de todos los marines, pero ahora falta primarizar a esas unidades especialistas, a esos personajes. Mientras tanto, además, todavía se está creando la gama de marines primaris. Hace nada, hace pocos meses, ¿no? Acaba de salir con Lanza Sombría, con la caja Lanza Sombría, Shadow Spear, nuevos tipos de primaris que todavía no se habían desvelado en esta 8ª edición, ¿no? De apoyo pesado, ¿qué más? De sigilo, de francotiradores. O sea, no hay ni siquiera primaris de asalto todavía. O sea, no hay unidades de marines espaciales primaris orientadas únicamente al asalto. Hay una que son los Ravers, que están orientadas a digamos, a lo que sería el shock assault, ¿no? En inglés. O sea, a ese asalto de más de aterrorizar e impactar al enemigo que realmente de ir al frente, ¿no? O sea, no son los que van al frente. Sí, no son los que... Les falta algo, claro, una primera línea de melee un poco competitiva. Porque la única melee es precisamente esa, los Ravers que te pegan con un cuchillo, que tampoco es que te... Claro, porque los Ravers, su trasfondo es que te llegan por la retaguardia, te llegan por un flanco, por la retaguardia, te hacen una maniobra quirúrgica de llegar y atacarte en el sitio donde más te duele. Pero lo que falta es quiénes son estos primaris que van los primeros liderando la carga, ¿no?
Pues ahora mismo, bueno, tú que tienes lobos espaciales tienes a los Wulfen, ¿no? Sí, porque en estas no desentonan, son más grandes incluso que los Primaris también, ahí no hace falta. Pero el resto de capítulos no tienen esa figura y seguro que habrá unos Primaris genéricos, yo estoy convencidísimo, de asalto, ¿no? Claro, es que estamos en un punto en el que lo que el juego se refiere es complicado empezarte un ejército de marines, porque yo cuando empecé con lobos... eso que es la facción supuestamente son los Stormcast, claro, ¿no? Que es irónico, ¿no? De que supuestamente es el niño mimado, pero bueno, los cojones de Mahoma, te pones a hacerte... Yo me planteé hacerme Blood Angels, los ángeles sangrientos, y dices, hostia, pero es que si no meto Primaris puros, a Raver, Intercessor y demás, es que el resto va a quedar un poco patético, y tampoco me apetece andar conversionando 50, 60 miniaturas. Bueno, yo creo que es lo mismo para toda la gente del canal que está habituada a Age of Sigmar, que si ahora te dijeran, hazte una... yo digo, hablo desde fuera, igual me equivoco, Frae, tú me corriges. Es como si te dijeran, hazte un ejército de Stormcast, pero solo con la primera cámara, no sé cuál fue. Claro, sí. Dirías, qué cojo, ¿no? Me faltan un montón de cosas. Claro. Pues los primarios están un poco así, es como, digamos que se acaba de abrir la segunda cámara, no muy grande, pero falta mucho por todavía conocer, o falta parte al menos, ¿no? Falta es que es una gran diferencia entre 40K y Age of Sigmar, ¿no? En Sigmar, aparte de que es casi todo nuevo, ya lo tienes hecho. Luego, sin embargo, viendo códex de 40, ves que muchas miniaturas es que ni existen, ¿no? Son todo conversiones. Te dicen, no, cógete esta mini, cortarle el brazo y ponle el puño de combate o ponle no sé qué. Entonces, entre las conversiones y lo que falta renovar, es que es complicadillo hacerse marines, es complicadillo. Son muchas ediciones, muchas reglas que se crearon para alguna miniatura que está absolutamente fuera de catálogo, de producción, no existe. Además, piensa que antiguamente las ediciones salían y ni siquiera salía un códex, aunque parezca una locura esto a ojos de hoy, no salía un códex de cada facción en esa edición. Salía rollo index, ¿no? O sea, no, para nada. Tú jugabas con un códex de otra edición a la siguiente edición. Ah, vale, ya, sí. Que era una locura absoluta. Entonces, te cambiaban las reglas y tú jugabas con tu códex con las reglas anteriores. Que claro, que por supuesto, algunas tenían poco sentido, perdían... O sea, imagínate, mira, te voy a poner un ejemplo. Tú que hablabas de los Blood Angels, ¿no? De los ángeles sangrientos. Había una regla antes que era la regla de rabia. Si no recuerdo mal, era rabia. ¿En qué consistía? Bueno, pues cuando se la pusieron inicialmente consistía en ser mejor a la hora de pegar, ¿no? Era algo así, ya no me acuerdo muy bien. Pero tienen algo parecido ahora también, ¿no? Tercera, cuarta edición o por ahí. La rabia negra o así creo que se llama. Sí, no, pero no digo la rabia negra como tal, sino una regla genérica del juego que se llama rabia, que también tienen otras miniaturas de otras facciones, ¿no? Que te pone rabia en negrita y vas al reglamento y dices, ¿qué significa rabia? Bueno, rabia significa más un ataque, imagínate, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál era ahora mismo. Bueno, la cosa es que cambian de edición y la rabia lo que dice es tienes que... a ver, también lo voy a decir mal otra vez. Ya hace tanto tiempo de quinta. Pero tienes que mover y cargar siempre en dirección al enemigo más cercano, creo que es. O sea, pasó de ser una regla buena a una regla mala. A ser una putada, claro, ya te obligaba. Bueno, pues los que tenían esa regla en su códex, mientras no saliera un códex nuevo, tú piensas que tu coste en puntos de la miniatura estaba calculado con una regla buena y pasas a tener una regla mala. Claro, eso era una locura absoluta. Eso era un despiporre porque, bueno, pues la compañía no tenía ni... A ver, también eran otros tiempos, ¿no? Pero no tenía ni el ritmo ni la capacidad de producción ni tampoco el juego era tan grande como ahora. Entonces, pues nada, pues si a tu códex le tienen que pasar 6 años sin renovación, pasan 6 años y en esos 6 años a lo mejor han pasado 2 ediciones. Pues eso fue lo bueno de Octava, ¿no? Con los index que más o menos te lo medio equilibraban todo un poquito, en teoría. Y bueno, mira, que hay que renovarlo, sí, pero ya tengo una base más o menos estable. Y no solo eso, y luego el ritmo frenético de sacar códex, brutal, sí. Igual que pasa con los tomos de batalla de Age of Sigmar, ¿no? Es una cosa... Bueno, Fra, yo lamentablemente tengo que ir despidiéndome por mi parte en este café. Pues sí, te iba a decir yo lo mismo ya porque son las 9:30 y habrá que ir haciendo la cena y demás. ¿Me dejas con la cena que me vas a ver mal? Yo tenía al emperador muy endiosado y además
Me has abierto mis dudas. Así que nada, pero bueno, seguiré siendo fiel al emperador, malito Si un día quieres que solo te cuenten cosas buenas del emperador, pues habla con mi compañera Marina y ella te contará una historia de Flores. A esa chica hay que pagarle un café entonces. Pues nada, muchas gracias, Andrés, un placer tenerte aquí. Vale. Bueno, espero que la gente haya disfrutado y se haya quedado anonadada, tanto como me he quedado yo escuchándote, porque bueno, eres una fuente de sabiduría. Y nada, eso, repetir las gracias y nada, que un placer y espero verte por aquí, espero que nos veamos más veces, ¿no? Venga, hombre, igualmente, y bueno, y animamos a la gente que escuche la voz de Sigmar, ¿no? Totalmente. Donde aparece hay por ahí un colaborador nuevo que lo ha hecho muy bien, que todo el mundo ha dicho qué bien que habéis fichado a Fra para echaros una mano, porque sí, ya estuviste en Flash Eaters y los que vienen, ¿no? Totalmente, encantado, ¿no? Ahí se está creando cierta simbiosis, ¿no? Entre voces y HM. Eso es. Así que nada, eso, lo repito, muchas gracias, un placer y eso, espero seguir hablando contigo para la gente durante mucho tiempo, tanto aquí como en la voz de Sigmar. Oye, y si algún día cuela por la voz de Horus, pues también, donde sea. Venga, un abrazo, hasta luego, Fra. Otro abrazo y hasta la próxima.